Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a nuestra propuesta de Despierta RD. Hoy es miércoles 27 de mayo. Como siempre, este equipo dispuesto a comentarles las informaciones más importantes. Los hechos que en las últimas horas en la República Dominicana y el resto del mundo se han convertido en noticias. Gracias por iniciar su jornada informativa con nosotros. Feliz inicio de este día. Jóvenes, ¿cómo están? Bien, buenos días. Gracias por estar con nosotros en Despierta RD. Gracias por seguirnos a través de la señal de Telecentro y Telemicro Internacional. También aquellos que lo hacen vía la aplicación del grupo Telemicro, donde pueden darnos seguimiento en vivo. Aquellos que por algún motivo tienen que salir a las calles y no pueden sintonizarnos más allá de cualquier hora, pueden seguirnos también en nuestro canal de YouTube y ahí podrán ver nuestros comentarios, entrevistas, análisis y otras informaciones. Bienvenidos. Buen día, Cristian, buen día, Ana Mercy, buen día también al público de Despierta RD. Y antes que nada, preguntarle, ¿se vio? No. ¿No se ha visto todavía? Ok. Gracias por su sintonía, como siempre nosotros preparados para ofrecerles informaciones, actualizarlos en las noticias y que como siempre hemos dicho, ustedes inicien su día de la manera más actualizada posible. Usted vio que lo que es igual no es ventaja. Lo grande del caso a todo esto, que este señor llegó tan serio aquí. Lo que es igual no es ventaja. Tan serio que no ni se reía. Y La mire ahora, mírame ahí, gracias, mire, ya sí me... Ya se vio. Charles Ok. Darwin decía que el que se adapta es el que sobrevive. Hay que, si está contigo al lado, Lamentablemente, obligatoriamente. totalmente. O sea, Totalmente. el payaso, tú dices que yo soy. No, pero que La tú- alegría de nuestros días. que Ah, tú ¿Viste cómo lo Lo arreglé? pusiste bonito. saca la sonrisa de nosotros. Señores, la verdad que levantarse a las 4 de la mañana, hay que coger esto así para usted poder durar el día entero en las funciones laborales. Yo me imagino que eso mismo debe estar pasando en la Junta Central Electoral, porque desde aquí hasta el 5 de julio, que es donde mayor importancia hemos demostrado en los últimos días, o mayor enfoque se ha demostrado en los últimos días en la sociedad dominicana. Cuando digo enfoque y sociedad me refiero a los políticos, porque nosotros también tenemos el enfoque del coronavirus todavía, el enfoque de la covidianidad y de aprender a vivir con esta situación. Pero ayer la Junta Central Electoral aprobó el protocolo sanitario para votar sin temor en las elecciones del 5 de julio y quién sabe si en la del 26, pero aún así nosotros tenemos ese compromiso y esa responsabilidad bajo todas esas medidas que tanto lo ha hecho la Junta Central Electoral en compañía del Ministerio de Salud. Me imagino que cada quien deberá implementar sus acciones para ese día. Se han adquirido productos y equipos para desinfectar los recintos y ayudar a proteger a los votantes. La Junta está tranquila y optimista para que el dominicano vote sin miedo. Pero lo más importante de este proceso de la Junta, antes de pensar en nosotros que vamos a hacer esas filas, debemos pensar en ese personal que va a estar trabajando en cada una de las mesas. Ese personal que nos atiende, que quizás es el que tiene el bolígrafo, el que te da pues la libreta se llama, ¿verdad? Como una plataforma donde tú firmas. Esa persona que te atiende, yo no sé si a ustedes le pasó en las elecciones pasadas, cuando yo fui a votar, una señora me recibió de la Junta, vio mi cédula, se la llevó, ubicó en el padrón. me buscó en el padrón, sí, ella está aquí, y después yo, o sea, pero esa persona primero le tuve que pasar la cédula, luego yo llegué me llamaron por mi nombre, entré a mi casilla de votante, hice todas mis cosas, usé un marcador que no era que lo estaba, y bueno, yo creo que yo fui, si no fui la primera en mi mesa, seguro como que fui la segunda, pero todo ese proceso y toda esa manipulación que hay de papel, de lápiz y el roce entre los que trabajan y los que votamos, yo creo que ahí es donde debe estar centrado este protocolo de desinfección. Hay que decir que ayer, precisamente, ahora que tú mencionas esta situación, ayer la Junta mandó a una licitación de emergencia, convocó una licitación de emergencia en la que estaba solicitando material precisamente de desinfección y de limpieza por 324 millones de pesos. 320. Claro. Está bien, en la licitación se Claro. incluyen las valijas, pero mi pregunta es, ¿las valijas que se usaron antes no se pueden usar ahora? Yo creo Pero- que esas valijas se permanecen con las boletas anteriores. Se Ah, queda ahí. bueno. Creo, ¿Se quedan sí, archivadas? creo que Se es quedan así. archivadas. Creo que Si cierto es así, seguimiento. me parece como quiera innecesario. No tengo la certeza, pero creo que Me así se parece manejan. absurdo que estemos tratando porque se pueden almacenar de otra manera o en algún almacén
específico de una estructura, ¿no? Yo Pero 324 millones para comprar desinfectantes y mascarillas. Escuchen paso por paso lo que resuelve la resolución de la Junta Central Electoral en términos de limpieza. El paso 1 de la resolución 53-2020 dice: los recintos electorales serán desinfectados y para ello la Junta Central Electoral solicitará la colaboración de las autoridades correspondientes. Paso 2 dice: antes de entrar a los recintos, los funcionarios de los colegios electorales, los delegados políticos, miembros de la Policía Militar Electoral, observadores de escrutinios y escáner, así como todo el personal de la Junta, deberán desinfectar sus manos con el uso de alcohol en gel dispuesto por la institución para tales fines. Tercer paso: los funcionarios del colegio electoral, guardando el distanciamiento establecido en presencia de los delegados políticos que allí estuviesen, extraerán de la valija el kit de higienización a fines de disponer mascarillas, guantes, gel antibacterial y toallas húmedas. Las toallas húmedas antibacteriales se utilizarán para la limpieza de las mesas de trabajo. Todos los funcionarios de los colegios electorales y los delegados políticos, los miembros de la Policía Militar Electoral y todo el personal de la Junta deberán utilizar durante la jornada electoral mascarillas y guantes en el ejercicio de sus funciones. Los electores deberán entrar con sus respectivas mascarillas y guardando la distancia de 2 metros, no de 1 metro, de 2 metros. Los votantes entrarán al local de votación uno por uno, respetando las medidas de distanciamiento dispuestas por las autoridades de salud. Al recibir la cédula de identidad electoral, la cual será desinfectada, el primer vocal los buscará en el padrón y le comunicará al presidente. Ese es el proceso habitual. Será responsabilidad de los facilitadores y de la Policía Militar Electoral mantener los recintos descongestionados y sin presencia de electores que ya ejercieron el derecho al voto. Durante las fases de escrutinio, escaneo y transmisión, el personal actuante deberá utilizar permanentemente los medios de protección e higiene suministrados, dígase mascarillas, guantes, gel antibacterial. Y por último, en relación al voto de los dominicanos en el exterior, estas regulaciones se adaptarán a las normas establecidas por cada estado receptor. Eso es básicamente lo que dispone la Junta Central Electoral. Son medidas genéricas, o sea, es lo que se ha aplicado prácticamente en todos sitios. Lo que sí yo podría llegar a cuestionar es el tema de que no sea la propia Junta que le facilite las mascarillas, porque imagínese usted, por ejemplo, si yo me voy a un derecho constitucional, claro, al sentido común apela a que tú utilices la mascarilla para participar, pero a mí nadie me puede negar el derecho al voto si yo no tengo las condiciones para comprar una mascarilla, por poner un ejemplo. Entonces habrá que ver. Y aquí hay tantas mascarillas inventadas que tú no sabes si de verdad eso protege. Que no son lo suficientemente, no tienen la capacidad de protección habitual. Entonces todos esos son puntos que se pudiesen revisar en lo adelante. A mí me gustó el proceso, los pasos que tiene la Junta. Lo que me gustaría saber es quién es el responsable por mesa de cumplir eso, porque ustedes saben que cada recinto... ¿Pero se supone que se va a contratar personal? Te lo digo porque en cada recinto no es que tú vas y que voy a votar en la mesa 005 de la Gobernación Provincial de Cotuí, donde yo voto y solamente va a estar mi mesa, sino que va a estar será responsabilidad de los facilitadores y de la Policía Militar Electoral mantener los recintos descongestionados sin la presencia de electores que ya ejercieron el derecho al voto y de cualquier ciudadano que no esté realizando funciones de miembro. Sí, no, pero eso es descongestionado. ¿Tú te refieres a la limpieza? Yo me refiero a ese orden. Por ejemplo, número 1, los electores entrarán a los recintos organizados en sus respectivas filas, con mascarilla y guardando una distancia de 2 metros. O sea, va a haber un militar, usted va aquí, usted va de noche para allá. La Policía Militar Electoral. Número 2, que ya hace eso. Al llegar al colegio electoral, que era la parte que yo decía al principio, o sea, a la mesa, entregará su cédula de identidad. Uno no le entrega la cédula cuando llega a la mesa. La cédula se le entrega a un personal desde que tú estás en la fila, que va a la mesa. No. Sí. No. Así me pasó las 2 veces. Lo que pasa es que hubo un proceso alterado en algunos lugares, pero el protocolo, lo que establece la Junta Central Electoral habitualmente es que al llegar a la mesa,
El ahí es primer que tú miembro entregas la cédula. entrega la cédula electoral. Ese- Y ese- aquí ese es el incluso, proceso. Ese aquí es el incluso proceso, pero no fue así. bueno, pero en algunos lugares ¿Tú se saltaron los votaste en pasos. febrero? Sí, claro. ¿Y votaste en voté en marzo? marzo. ¿Cómo tú Pero votaste sabes que esos 2 días? Igual, cuando al llegar a la mesa entregaba. A mí me ¿Tú pasó sabes que qué pasa? a mí me pidieron mi cédula las 2 ocasiones en la fila. ¿Tú sabes qué pasa? En ¿Quién te la fila- pidió? ¿Un personal un militar? personal No, de la Junta. un personal de la Junta tenía un babero o, Sí, o un el chaleco, chaleco azul. que es el chaleco azul, que son personas que están como soporte del votante. Pero ¿sabes qué pasaba en esa situación? Cuidado En si ese fue que te caso. vieron de edad, escúchame, Cristian, de edad. Perdóname, pero es una opción. Sí, es Había verdad. más personas más grandes que yo, para no decirte otra cosa. Pues el caso es que hay procesos cuando, por ejemplo, las filas son muy largas, en algunos casos, no estoy diciendo que sea el tuyo, o para agilizar el proceso dentro de la mesa, que el vocal, en vez de estar situado en la mesa, lo que hace es que sale Y y para que- toma de la fila para que vayan y así vayan Avanzando llamando el los proceso. nombres en el así mismo a mí orden. incluso me llamaron por mi nombre. Pero el proceso habitual, o sea, ahí lo que se varía el paso. Bueno, pues entonces el segundo paso, al llegar al colegio electoral o a su mesa, usted entregará su cédula de identidad y electoral, la cual será desinfectada. Luego se buscará en el padrón para determinar si se encuentra hábil para votar. Número 3. Tras ser verificado, se le entregarán las 3 boletas, o sea, 3 sábanas, y el marcador previamente desinfectado. O sea, este proceso va a ser largo. Se dirigirá a las casetas, marcarán las boletas y se depositará luego respectivamente en las diferentes urnas. Agotado este proceso, se firmará el padrón en señal de que concurrieron y votaron. Acto seguido se le identificará un dedo, que a mí no se me identificó en ninguna de las dos en los procesos pasados, de una sustancia destinada para esos fines y se le devolverá su cédula de inmediato y usted debe retirarse del recinto. Ese es el proceso. Es el mismo proceso que hemos tenido tanto en febrero como en marzo, con la diferencia de que ahora hay un distanciamiento, será un proceso más lento y tanto su cédula como el marcador, como el área donde usted se desenvuelve para hacer el proceso de votación siempre será desinfectado. Ojalá que esto se pueda llevar así en todos los lugares. Mira, en esta situación, como yo decía ayer también con el asunto del voto en exterior, que no es presentar por presentar. Tenemos que tener en cuenta que aquí hay un contexto social muy definido y sabemos todos lo que pasa a la hora de las votaciones. El descontrol que se forma en algunos centros de votación, los pasos que se deben saltar porque realmente las propias condiciones del centro o el contexto que se vive en ese momento no les permite hacer las cosas como manda, digamos, las normas. La prueba está en ti, que salen hasta donde tú estás para buscarla. Entonces, a mí Y me la gustaría... gente que se pone afuera, que te saluda, Voy, a eso voy. Primero a mí me gustaría... Tú sabes cómo que te saluda. Sí. Y de lo mío, hay gente que te llama y te abraza y te Pero lleva no, como por es una que esquina. justamente eso es lo que yo quiero que la Junta Central Electoral, los organizadores, hasta los propios partidos tengan en cuenta con esto, porque hasta con los propios delegados. Claro. Y estos luchadores que se encuentran fuera de la fila siempre con los Son famosos... facilitadores. Facilitadores. ¿Cómo tú le dices juchadores a esa gente? Lo que pasa Con es que lo hay, que ponen perdón, unos lo que baberos pasa es que hay grandes. facilitadores y hay luchadores. Ah, ok. Por eso digo, no podemos ignorar el contexto. Los de la luchadores, votación. ¿cuáles son? ¿Cuáles son los que escuchan? Para yo identificarlo desde ahora, porque hay gente que esa gente no va a ir afuera ahora en los recintos. Precisamente. Esa gente va a hacer su trabajo la noche antes. Entonces, justamente es lo que estoy llamando a la Junta Central Electoral a que explique o a que por lo menos tenga en consideración cómo va a controlar la Junta Central Electoral estos delegados que permanecen en las afueras de los centros de votación, instigando, facilitando, tratando de convencer todavía en esos momentos a las personas a que voten por algún determinado candidato. Esta vez Eso se tiene que... Oye, la Junta tiene que explicar eso desde ahora. Mira lo que yo veo en este proceso electoral y comenzamos el programa centrado en esto, porque por más que nosotros queramos hablar de coronavirus o de otras situaciones o de la apertura de plazas comerciales y los diferentes protocolos, eso se queda en un segundo plano, porque aquí todo está enfocado al 5 de julio. Lo que yo creo que estas elecciones van a facilitarle la vida a mucha gente en el sentido de que o haces el trabajo anterior, la noche anterior para comprar votos, lo que compran votos,
lo que Los tienen, luchadores. o los luchadores, o los que tienen un esquema y una estructura armada, porque tú sabes que el reto de estas elecciones es que los partidos políticos puedan hacer que sus votantes venzan el miedo del contagio, se Por eso pon- decíamos que, se que el preparen y partido que vayan. ganará es el de mayor capacidad de movilización del voto. Aquel que pueda garantizar que más personas vayan a las urnas, obviamente, a votar por él, es aquel que va a ganar. Porque yo estoy O esperando, sea, que yo estoy esperando. todo aquel que pueda Claro, movilizar más personas Claro, para ir a la claro Junta. que sí. Ok, Claro que ahora sí. entendí. Yo estoy esperando realmente una alta abstención del voto por el miedo, por lo que usted quiera, hasta por la propia prudencia, por el asunto este del coronavirus, del COVID-19. Todavía está, para mí estamos en veremos de poder o no votar el 5 de julio en el país por la situación del COVID-19, que todavía estamos teniendo casos de infección por encima de los 100 a diario, prácticamente. Aquí puede haber 1000 casos diarios si se va a votar el 5 de julio, tú verás. Sí, no, No, el porque proceso se va a hacer. El dominicano es político de por Perdóname, sí. el proceso se va a hacer. Lo que hay que ver es la cantidad de personas que se lleve. Porque hoy una cosa, si aún así, por ponerte un número real, por así decirlo, lo que van a votar son 1 millón de personas. Con ese millón de personas se van a elegir nuevas autoridades. Claro. Con ese millón de personas se van a elegir nuevas autoridades. Aquí se va a Ahora, poner la diferencia va a estar. La ley no exige un quórum mínimo. No, exactamente. Porque la ley lo que te dice el 50+1 de los Del- votos. de los De los votos emitidos. Entonces, la diferencia va a estar, y es ahí donde yo siempre me gusta caer, en qué partido puede llevar más gente dentro de ese millón que pusimos como ejemplo. Bueno, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, el señor Temístocles Montaz, explicó para las elecciones municipales que ellos tenían una estructura que mucha gente no lo entendió, porque él lo que quiso decir era que la No, estructura de él su... no se supo explicar porque él dijo que ellos tenían un sistema interno más preciso que el de la Junta. Pero el sistema interno de ellos es bueno, porque ellos dicen Julio Vargas, vota en la mesa 5, a las 10 Y de la votó por mañana. fulano, porque no. eso fue lo que él dijo, que sabemos por quién votan. ¿Y cómo es posible que un partido político en este país pueda saber por quién vota un ciudadano? Yo en su momento... Pero por eso es que mucha yo gente en su tiene momento- enemigos. Sí, yo en su Porque momento saben por critiqué... quién votan. Yo en su momento critiqué el tema. Pero él Pero no se también supo el explicar. tema fue sobre todo la falta de una comunicación efectiva de parte del presidente del Partido de la Liberación Dominicana, porque todo el mundo conoce, el PRM tiene un proceso similar, la Fuerza del Pueblo tiene un proceso similar, todos los partidos No, lo operan que bajo pasa- el mismo sistema. Todos esos partidos... Bueno, los grandes al menos. Sí, todos esos partidos aprendieron del reformista social cristiano. No, eso nació con el PLD. El PLD era un muchachito y comenzó a copiar del Ese del sistema viejo. que utiliza el PLD de padroncillo lo Pero, creó Franklin Almeida en el Claro, ese padroncillo fue el que lo hizo fracasar también en las elecciones, en las primarias de octubre. No. Porque si tú tenías un padrón actualizado de 2 millones, volviste para atrás con el padroncillo y fracasaron. PLD. Es que es Búscalo lo por ahí. mismo, es lo mismo. Lo que sí el partido de gobierno tiene un privilegio que no tienen los demás. Y eso se va a poner a prueba. Una facilidad. O unas facilidades, gracias, ese es el término. El partido de gobierno tiene unas facilidades y unos movimientos que no tienen los demás partidos. Y que quizás Temo en ese momento no se supo expresar, pero él lo que quiere decir es que ellos tienen en cada espacio, por ejemplo, ellos tienen como ¿cómo se llama? Los círculos que tiene el PLD, que te dice que en el bloque 1 fulano es el presidente. Comités El intermedios. comité intermedio del PLD dice, Julio Vargas vota aquí y Sí, pero Cristian eso no- vota eso aquí. Eso es inoperante ya. Sí, pero ellos trabajan así. No. ¿Quién está a cargo de Cristian Cabrera que no ha votado y de Sal a Julio buscarlo. Vargas? Fulano, vaya y búsquelo. Y va, te busca. Como base, sí, pero no trabajan bajo ese sistema. Usted y yo quizás no lo hemos vivido porque no estamos inscritos ahí, pero yo sé de gente Aquí todavía se hace mucha Claro. política tradicional. tradicional. Y es que es más efectiva que la política moderna en términos electorales. Usted movilizar un votante, que usted sabe que va a votar por usted, es mucho más efectivo usted utilizar su padroncillo, su padrón físico, conocer el votante, que lo certifique, porque para eso es la función del delegado que está sentado en la mesa al momento de usted votar, que dicen, Ana Mercio Táñez, ok, número 54, es precisamente ese rol, que en esa mesa usted va y busca el 54, y cuando a las 10 de la mañana le tira por la radio, por el teléfono, ya hay algunos que lo hacen vía aplicación, con celulares inteligentes, de manera digital,
ok, el 54 facturó, pero el 54, que es Ana Mercy, iba a votar por el partido Licuadora. O sea, que ya se sabe que iba a votar por el partido Licuadora y no por el partido Nevera. Con el lavador. Pero es ahí donde vamos. Entonces, y esa tienen es la que situación. garantizar que el 54 que es Ana Mercy llegue a la mesa. Exactamente. Llegue. Entonces, esa es la situación que se da y por eso es que tanto Demo como otros dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana decían, no, nosotros sabemos por quién va a votar fulano. Porque conocen más o menos la base de los dirigentes y tienen una idea Una que tiene Pero poco no, pero margen es de que es error. lógico inferir. Claro. Es lógico inferir que si tú estás inscrita o inscrito en mi partido, No, pero ni tú siquiera, votas por ni mí. siquiera. Es no, lógico inferir no, eso. es que el padrón que tienen ellos, no. Es Es que el lógico padrón que inferirlo. tienen los partidos, pues a los entonces- que la Junta le da facilidad, no es ni siquiera el padrón interno. No, pero Es es lo el que te digo. padrón de todo, De el padrón todos. universal. Universal. Estamos Y ahí hablando del está- control interno que el mismo Temo dijo que tenía el PLD. Y- Es lógico inferir que si tú estás en el padrón, en ese padrón interno que maneja el partido, tú vayas a votar por No, mí. Los no, que pero es tienen que la no se tarjeta refiere a eso. solidaridad están en los padrones. Lógico, Lógico. son mayores de edad, ciudadanos No, dominicanos. en los padrones, por ejemplo, tú me das una tarjeta de... No, pero no y nos tú me- y hagamos tú los me tontos. Aquí inscribes, sabemos y tú me que inscribes. todo ese Eso no- asistencialismo eso se no hace es para necesario. proselitismo, olvídate. Eso no Pero por tiene- eso te pregunto, porque si es así, dejemos Porque eso. por eso el PRM dice que hay que mantener esas ayudas. Por eso el PRM dice que esas ayudas se tienen que mantener. No es por una labor social que En, quiere cam- hacer el en PRM. campaña, pero- en campaña pero, esa es la propuesta, aunque señores. después cambien, porque el que vota, el dominicano per se, que se levanta a votar, casi siempre es un público BC. No es No, y los adultos mayores siguen manteniendo la tasa más alta de ¿Tú votación. sabes por qué? Porque ellos crecieron con ese deber y esa responsabilidad del voto. El muchacho de ahora que está en redes sociales, que está opinando, no tiene ese incentivo y esa motivación. Fíjate que es un votante que se queda durmiendo el día entero jugando o va a última hora. Y por eso dice, ven acá, pero fulano en las redes es un Ese- fenómeno. ese es el que Y le da- en las urnas no significa ese fenómeno, porque es un fenómeno de un candidato, Eso de pasó, gente de, perdóname. de Ese es el que le redes da sociales. tortura a los políticos. A los políticos. Claro. Pero eso Porque fue lo el que voto pasó. que sale tarde y es el voto que más cuesta. Eso ¿Qué fue lo más que pasó cuesta? en Estados Unidos sabes con Donald por qué? Trump, Pero- con Porque los vota- indignados. ¿Tú sabes por qué pasa aquí? Y es verdad lo que tú dices, que nosotros no estamos haciendo política para un nuevo votante que marca un % importante dentro de este padrón que tiene la Junta ¿Por qué tú Central crees que Gonzalo le Electoral. dio la entrevista a los Fokker? Porque él necesitaba conectar con un segmento de la población que hoy mucha gente critica. Que mucha gente critica. Mucha gente critica esa entrevista, lamentablemente, Pero no esa situándose. entrevista tuvo sus efectos, Claro, o sea, porque tuvo no sus se, resultados. pero no solamente Gonzalo, ¿qué candidato ha dejado de ir a los Fokker? Mm. Y el que no ha ido está es rogándole a Dios y con la mano así para que él lo entreviste, porque hay mucha gente que se ha citado en criticar una entrevista y no está criticando, no está mirando el segmento de la población a la que esa entrevista va dirigida y con la que mucha gente necesita conectar. Ujú. Y le voy a poner una prueba. ¿Cuánta gente aquí no hace cosas y prefiere no salir en los medios de comunicación tradicionales, pero se muere porque Cachicha lo suba? Exacto. Porque necesita conectar con una parte de la población que llega por ahí, pero hay muchos políticos tradicionales que se están olvidando del cambio generacional que tenemos en ese público votante y se están concentrando en los tradicionales. Y mire, mamá, papá, abuelo, No, pero tía, tú sabes que a puede eso ser que no obedece. vayan a votar porque esos son los más No, no, vulnerables al pero COVID. eso obedece a que, como decía anteriormente, los adultos mayores y en ese nicho es donde están los más altos niveles de votación, Pero- más altos Sí. porcentajes de votación que en los jóvenes. Pero en esta Conquistar el voto joven no es lo mismo, No. ni garantiza tampoco que el voto joven vaya a las urnas, que era lo que le decía voto joven- ahorita el voto- con los Estados Unidos y Donald Trump, Sí. con los indignados. El voto joven tiene la particularidad, bueno, ahí está Bernie Sanders, que es un anciano, un octogenario que logró capitalizar el voto joven, de la Exacto. juventud. Pero volviendo al territorio dominicano, en nuestro país tenemos la particularidad de que los jóvenes son mayor en porcentaje en el padrón. Si usted se fija, hasta los 35 años tiene la mayor cuota de Los jóvenes. personas. Nosotros. O sea, usted se refiere a nosotros. A Sí, nosotros, usando la a mesa, nosotros, usando la mesa. a nosotros. Usando la mesa. Tenemos que hacer un puentecito. El caso O sea, es... yo no estoy en el grupo de votantes de no, ustedes dos. no, Yo no, lamentablemente, perdóneme, la ley pero no dice estamos en el juventud hasta mismo. los 35 años. Exacto. Entonces estamos O sea, ya amparándonos está- en la ley. Yo estoy ahí. Porque hay gente que a los Yo sé 40, que Cristian y yo somos millennials. Mm.
Y yo estoy casi en la... Y tú yo estoy cuidando. y tú entraste Yo estoy colado en los En Exacto. los millennials, tú Sí. estás más para abajo. Yo Sí. estoy en la última. En la última, en la centennial, una cosa así. El La caso la es... que con X. El caso es que la situación del voto joven en nuestro país es un tema complicado relativamente, pero también le da cierta seguridad a muchos candidatos. Hay muchos que prefieren tener un 5% del total de votos de la juventud a un 10% del total de votos del público adulto. ¿Por qué? Porque el público adulto, cuando me refiero a adulto, hablo de más de 45 años. El público adulto tiene la peculiaridad de que su cuota se ha venido reduciendo en términos poblacionales y por eso su participación en política se ve compelida a los designios de otros. ¿Qué pasa? Usted recuerda lo que sucedió cuando se detractó a los jóvenes con la Plaza de la Bandera. Es el caso más reciente que tenemos de lucha social en la República Dominicana y fue encabezada y movilizada por jóvenes sobre todo. Entonces, las particularidades y, los escenarios... Por jóvenes, perdóname Cristian, por joven de, de una clase media y alta. Clase media, sobre todo inició el proyecto, o sea que hay que tomar en cuenta todos los aspectos. Cada sector social y cada segmento de la sociedad tienen sus particularidades y por eso hay un 40% aproximadamente de gente que cree en una propuesta, hay un 40% más que cree en programas sociales y un 20% que vota sencillamente por sentimientos. No, o y sea, hay a favor o en contra de Hay una aquellos gran cuota, candidatos. que yo siempre lo he dicho y se me ha criticado mucho por esto, porque se quiere tapar el sol con un dedo. Hay una gran cuota de los votantes dominicanos que aquí todavía están votando por tradición. Sí. Porque Por mi papá familia, votó por partido, por familia. por Claro partido que sí. X. Por familia. Porque mi papá votó, mi abuelo votó por partido X, yo tengo que votar Claro por que el sí. partido Yo X. pongo el mejor ejemplo que yo tengo yo como persona. Yo odiaba a Balaguer. Pregúntame por qué, muchacho. No, que yo no quiero saber de Balaguer. Hasta que yo vine a la capital y yo comencé a ver con una... Con sentido de Con historia. un sentido diferente, ¿no? Porque no quisiera ni siquiera de historia, con un sentido diferente, o mi vida comenzó a madurar y yo comencé a ver que la 27 la hizo Balaguer, que la Churchill la hizo Sí, porque Balaguer. todos tienen sus luces y sombras. Sí, pero cuando tú creces en un hogar antiguo, un partido, Es muy difícil. muchacho, es muy difícil que tú cambies esa Por eso visión. es que la La política, concepción cultural. la Porque política, la en, política es en el eso. dominicano, en la idiosincrasia del dominicano, tiene un valor cultural Mira, demasiado grande. Después de yo vivir en Santo Domingo, una vez yo le dije a mi papá, tú sabes que en los pueblos se usaban mucho las galerías, ahora es que uno vive como trancado 24/7. Y yo un día ahí, después que llego de aquí, mi papá está sentado, cuando no era con una novelita de vaquero, él tenía dándose un trago, y yo le he dicho, yo privando en que ya conocía cosas y podía hablar de ciertos temas, y le dije, papi, Peña Gómez nunca va a ganar en este país. Bueno, Error de mi vida. Ese señor no me votó de su casa Terecedero. porque yo estaba afuera. Pues yo creo que yo le digo eso adentro y él me hubiese votado y en paz descanse, porque era por el Partido Revolucionario Dominicano, sin mirar para los lados como caballo de coche. Es más, cuando había una caravana, ese señor andaba el pueblo entero atrás de Peña Gómez. Sin embargo, cuando vas creciendo, y lo digo por mis propios hijos, cuando yo quiero expresar mi punto de vista de una cosa, que esos dos muchachitos me saltan con un día atrás para adelante de lo que ellos ven, yo pienso en lo que pasaron mi mamá y mi papá, porque yo me imagino que yo era peor de ahí. Pero te deja claro que la juventud tiene una visión muy distinta a lo tradicional que tenemos nosotros. En los pueblos hay gente, por eso aquí se pelea, o mucha gente se sintió extraño cuando el PRD quitó el hacho, o cuando el reformista quitó el gallo. Porque aquí hay gente que vota en los campos, no le importa quién esté, no, por porque- ese símbolo Pero es lo que ahí hay marca. un sentido práctico, Porque hay un la gente sentimiento. ve el hacho y sabe que ese es el partido que tiene por el que Claro, votar. por Ve eso- la estrella, sabe que ese es el partido por el que tiene que votar. Ve Ve el reformista, gallo o ve la misma seña del PRM y sabe que ese es el partido que Pero tiene eso que te votar. deja- Señores, aquí todavía Claro, tenemos, claro. Y que me perdonen lo de que ella aprende contigo, aquí todavía tenemos gente que no sabe leer. sí, Que va a votar. que va a votar votar, igual. que va a votar. Y entonces, justamente por los logos, esa es la importancia de las casillas. El Esa es la pleito, importancia. La ese es el numeración de pleito. los colores Exacto. casillas es esa. Sí. Esa es la importancia, porque el que no veía a Leonel en la primera fila no lo iba a buscar para abajo. Tú sabes que Leonel ayer decía... Es en- que es en la difícil entrevista contar aquí, para llegar donde en está la entrevista- fuerza del pueblo. Sí, él decía No, pero ayer- él estaba en la casilla 8, creo, también. Si no es en No, la 3, no, está en la 8. 15.
En la 15. La fuerza del No, voto con en la aliado. Bajó a 15. la 18. Ok. Ah, no, con aliado Con le el tocaba aliado en la cuarta. otra. La cuarta, Que pero, la primera que aparecía era la cuarta. pero como Ahora quiera. la 3 que del Partido Pero como Reformista. quiera, señores, en esa sábana de boletas que te van a dar, salir así, La pero, gente se va a turbar. pero por Pero eso oye- es que hay partiditos que nunca han avanzado, Pero oye- por la ubicación que tienen en las boletas y porque no tienen cómo enseñar a Exacto. sus votantes a llegar hasta ahí. Lo decíamos esta semana, un aspirante a regidor de Santo Domingo Este ganó unas primarias. El hombre se acostó depresivo, deprimido, Sí, tú mencionabas eso ayer, ¿Tú creo, sabes? antes de ayer. Sí, ¿tú sabes por qué lo mencionaba? Porque él se acostó perdido. ¿Sabes qué le favoreció? Que era el número 1. Y mucha gente, como es de mi partido, va y marca. Marque. Y se va, marca y se va. Sí. En estas elecciones municipales, yo te puedo decir que por primera vez, yo en febrero yo voté por una gente, fue y me fui. En marzo yo entré con otra visión. Yo voté por el puesto de la alcaldía, pero yo busqué el regidor o la regidora que yo quería. Que yo ¿Qué es me- lo que debe hacer la que gente? es, claro, pero en la O debió hacer la o gente. debió hacer la gente. Es la naturaleza del voto preferencial. Exacto. Pero ¿qué te demostró mi primer voto? Que yo fui a cumplir con mi deber, pero yo no me fijé. Yo tenía un Pero no norte cumpliste porque con tu deber. no cumplí porque yo voté por lo que yo entendía en ese momento. Hasta que el cambio de febrero a marzo me dio la oportunidad de ver quiénes eran los regidores y las regidoras y quién yo podía ver que hiciera ese proceso. ¿Tú crees que hay mucha gente que está pendiente en los diputados y en los senadores? Claro que no. Es más, No sé. aquí hay partidos políticos tan centrados en su candidato presidencial que se han olvidado de sus diputados y de sus senadores. Y otros diputados que han dicho, a mí no me importa el candidato presidencial, usted trabaja para mí. Para mí. A su equipo político, usted trabaja para mí y a mí es que tiene que hacerme ganar. Olvídense de Leonel, Que tampoco es que eso de está mal, Gonzalo y de porque Abinader. quien tiene que buscar sus votos son los propios candidatos. Porque el propio partido, pero- lo que le interesa son los votos al partido. Claro. Claro, pero te voy a decir una cosa, Julio, que Danilo abrace una gente ahora mismo o que Gonzalo en un sitio para un candidato pesa y la mejor ejemplo de Todo eso. lo que se haga a Claro. 40 días de las elecciones pesa. Oye, y tiene oye, un valor oye lo que te voy a electoral. decir, el mejor ejemplo de que el líder de una organización política apoya a cualquier candidato es Domingo Contreras. Ese es el mejor ejemplo. Nadie vio a Danilo abrazando a Domingo, ni a Danilo levantándole una mano a Domingo. Y los últimos días, fuera de todo lo que era medio de comunicación, sino en las calles, ese era un tema. Gente que te paraba, ven acá, No porque más. Danilo no apoyaba a fulano y tú te quedabas como, porque la gente le importa que el liderazgo más alto de su organización política le demuestre respaldo a sus candidatos No más menores. palabras, señora magistrada. ¿Tú te acuerdas ¿Me cuando puedo ir a Leonel, cuando Danilo... acotar? Este programa es Sí, suyo, ya usted cuando puede hacer lo que Danilo, quiera. cuando Danilo en aquel discurso después de la división del PLD dijo, pero en el 2012 a mí no se me apoyó. Ya tú Sí. puedes saber por ahí la importancia de un líder. Miren, señores, en otro tema. Y cuando él dijo que, cuando él se dio en el pecho que con esa gente él ganaba. Miren, señores, en otro tema, hay que ver. En las calles el dólar está casi a 60 por 1. Hay casos donde ya se comercializa cerca del 60 por 1. Estas situaciones, sin lugar a dudas, en nuestro país crean cierta incertidumbre en torno a cómo se manejará la cosa, qué tan grave puede ser la crisis económica luego de lo que ha pasado aquí en República Dominicana con el COVID. Sin embargo, en un proceso electoral llama mucho la atención cómo se puede manejar esto. ¿Y por qué lo digo? Bueno, tenemos la situación de que en la República Dominicana, históricamente, de 5 a 6 meses en promedio antes de las elecciones, los mismos bancos reducen la tasa de interés de comercialización del dólar. El valor de este en el país sube, pero si a eso le ponemos la agravante de la presencia del COVID-19 que ha limitado las exportaciones e importaciones a República Dominicana y que también presenta la dificultad de la generación de divisas sobre la base del turismo, que son de los principales factores, además de las remesas, el envío de remesas, porque los países, los dominicanos que residen en el exterior no pueden enviar remesas si no están trabajando y una buena parte de ellos que tienen la situación de desempleo hoy día
son algunos de los factores que inciden directamente en esta situación. Pero también llama la atención, por otro lado, la mafia que han creado y sobre la cual han estado trabajando diversas remesadoras en la República Dominicana. Lo primero es que si a usted le envían 100, 200 dólares, un familiar que reside en Estados Unidos, usted tiene el derecho a elegir en la moneda en que se lo entreguen. Y eso lo reconfirmó el presidente, el gobernador del Banco Central, al momento en que decía que era necesario que le entregaran en la moneda que le habían enviado a los dominicanos. ¿Por qué ahí hay una mafia? Pues sencillamente, ¿a dónde van esos dólares que reciben las remesadoras, pero que no se entregan? ¿Quién se hace cargo de ello? ¿Esto no estimula acaso el crecimiento del valor del dólar en la República Dominicana? ¿No puede eso decantar en una inflación? ¿Hay sectores políticos detrás de ello? Todas esas preguntas se supone que debe iniciarse un proceso de investigación a las propias remesadoras, que los militares mismos, como ocurrió en el pasado, cuando fueron incluso a casas de cambio a incautar dólares porque estaban no contrabandeando, porque los dólares son legales su circulación, pero sí estaban negociando con el acaparamiento de los dólares en la República Dominicana. Eso limita, sobre todo, a aquellos comerciantes que necesitan surtirse en el extranjero para poder comercializar sus mercancías aquí, sobre todo en un momento en que nos acercamos a mediados de año, donde una buena parte de los comerciantes comienzan a preparar sus inventarios para pedir en el tercer cuarto del año sus pedidos para diciembre y enero, que es cuando hay un mayor consumo en la República Dominicana. Eso sin duda puede decantar en una crisis. Yo creo que puede haber incluso sectores políticos interesados en que la salida del propio presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, sea por la puerta trasera en el ámbito económico respecto al dólar. Porque aquí ha habido en los últimos años, cierta estabilidad macroeconómica, cierta estabilidad financiera. ¿En qué año fue que usted nació? 98. En el 98. Desde tiempos remotos en este país se ha indicado que ciertas personas manejan el tema del dólar. Precisamente ahí Fulanito, yo no sé si usted, con los nombres, no sé si usted en algún momento leyó que en Jorge Blanco había un señor que lo mataron porque era el que mandaba, el que sabía del dólar aquí. Y después de ese, creo que apellido Méndez, Héctor Méndez. Creo que después de ese señor, esa posición jerárquica de quienes manejan el dólar en la República Dominicana ha tenido varios nombres en diferentes años, diferentes procesos, diferentes gobiernos. Se supone que ahora debe también haber un zar del dólar en la República Dominicana. No me digan a mí las autoridades que no saben quién está acaparando el dólar o quién tiene la intención de quedarse con el dólar o quién beneficia o a quién beneficia que las remesadoras te pongan un letrero como si fuera amparado en la ley de la República Dominicana. Estamos entregando en pesos, aún le manden a usted 50 dólares, 20 dólares. Lo primero Entonces, aquí hay un grupo, aquí hay un sector, aquí hay gente que sí sabe quién maneja ese segmento. No, y hay un tema. Primero, ¿a qué tasa se está comercializando ese dólar que le entregan a esa gente? ¿Se está comprando al mismo nivel que se vende en la propia calle, casi al 60 por 1? No. Entonces, de por sí hay un fraude. Quieren ganar en la compra y quieren ganar en la venta con un valor sobrevaluado, un valor muy por encima de la realidad. Pero alguien entonces, lo maneja. todas estas circunstancias podrían decantar en una crisis mayor a la economía que ha de venir por el propio COVID. O sea, en la República Dominicana se debe prestar atención a eso. Ayer el Banco Central decía que se inyectaron 60 millones de dólares a la economía, pero 60 millones de dólares a la economía en un solo día. ¿Y hacia dónde va ese dinero? No son a los propios bancos, no debía a los propios bancos que se inyecte ese dinero, pero si los bancos son los primeros que no están entregando el dinero. Si usted va a comprar $1,000, no se lo dan. Si usted tiene la tarjeta de ese banco, sí. No. Si son 3,000. Perdón, si usted compra $3,000, ¿verdad? Para pagar una tarjeta de ese banco, usted no le dan los dólares. No. Usted paga en pesos el equivalente, pero los dólares no se lo dan. No. O sea, a su mano no llega una papeleta con la cara de George Washington. Entonces, todas esas circunstancias pueden provocar una crisis mayor a la que ha de venir en la República Dominicana. Además de que nosotros tenemos la incertidumbre electoral raspándonos la espalda. O sea,
estamos a las puertas de unas elecciones, de una toma de posesión de un gobierno que se desconoce, que no se sabe ni siquiera quién va a administrar la cosa pública, y eso en momento alguno podría ser mucho peor para la economía. 2.100 millones de dólares supuestamente se han inyectado en los últimos meses, en los últimos 3 meses, Y nadie ha visto un informó dólar. el Banco Central, pero aquí ahora estamos más limitados que nunca. Conocemos las limitaciones que hay para que llegue, para que entre la papeleta verde, pero el negocio que hay, sobre todo en remesadoras y bancos, con el acaparamiento de los dólares, sin lugar a dudas debe detenerse ya, a menos que la complicidad venga del propio gobierno. No, Hay que tener cuidado con yo no eso. creo que venga del propio gobierno, yo no creo que las autoridades de aquí saben quién maneja el sector, quién lo acapara, por qué lo acapara y a quiénes beneficia este negocio. Y claro está, en un proceso de elecciones usted no quiere tirarse ningún enemiguito y menos de ese calibre. Usted puede tirar un periodista, se puede buscar un chivito alto de joven y buscárselo de enemigo, pero a nivel económico eso tiene mucho peso y se necesitan muchas ayudas y tú no te vas a buscar un Pero enemigo. ¿por qué las constructoras están dando los apartamentos en dólares? Pero es que aquí todo se hace Se en supone, dólares. que Hay una por ley, se dolarización. supone que por ley aquí No no, puede. se puede No se negociar puede. en Ningún dólares. precio Pero se debe tú O sea, dar en dólares. ningún contrato se debe Sí, cerrar en dólares. pero tú vas a comprar, es más, ni siquiera tú vas a comprar. Sigan buscando los anuncios de las constructoras y todos son en dólares lo que te están vendiendo. Aún el equivalente sea 3 millones. Ujú, En te lo dólares. venden en dólares. Usted va a comprar un apartamento de $60,000, que no aparecen mucho, pero imagínese usted que aparezca Sí, uno pero si yo voy a vender en el $60,000. Si yo voy a vender el mío, O yo sea, no tengo que poner un no le precio en pone tres- pesos en porque, pesos. Sí. porque soy yo, ¿verdad? Porque tú eres Ana Mercio Tañi Y y no tú no soy, tienes, y no tú no soy tienes constructora, padrino. no, Pero no tú tengo acabas de padrino. decir, cuánto ha inyectado el Banco Central y en cuántas ocasiones en los últimos 6 meses ha inyectado el Banco Central dólares a la ¿Y economía. quién ha visto un dólar de eso en la calle? Nadie. Porque O sea, ese dinero que se deposita en Estados Unidos, en España, en Italia, en cualquier lugar donde se esté enviando remesas con dólares, ese dinero va a una cuenta. Y se supone que las remesadoras tienen Porque si esa usted- cuenta. es que si yo le mando a Ana Mercy $100 que con así Julio, que al Señor te escuche. ¿verdad? Y yo le digo, Dale el Julio, número de cuenta, cualquier Julio, cosa. entrégale esos $100 a Ana Mercio Tañe. Tú no puedes venir, no, yo le voy a dar 5.500 pesos. O No. 5.700 pesos. No, usted No. tiene que ¿Por qué? darle Porque 100 yo no lo dólares, cambié. que fue lo que yo le mandé. Porque yo no lo cambié, no tengo por qué pero mi cambiarlo. pregunta es, ¿por Claro. qué razón hay que tenerlo en la mano de las remesadoras? O sea, ¿por qué ellas tienen que quedarse con el dinero, ¿verdad?, en dólares y entregarlo a usted dártelo en en pesos? pesos. No. Pero ¿quién Y regula ese usted- sector? ¿Por qué? pero- Porque hay un acaparamiento del Claro dólar que en sí. el Pero mercado ¿quién dominicano. regula Claro el que sector? sí. ¿Quién Hay un se acaparamiento y sup- nadie lo puede negar. A mí lo que me gusta es que allá, como allá arriba, a ver quién es responsable de todo. ¿Quién regula ese sector? El sector de las remesas. Claro. O sea, aquí no hay una institución a cargo. Pero- No, una El Banco específica, no, Central el es que Banco se encarga Central. de que de la estabilidad de la O sea economía, que pero no hay las las remesas no remesas funcionan como son libres, ya hacen lo que le dan la no gana. tienen, No, es que le no hagan lo están que le bajo el den la amparo de la gana, Superintendencia de pero Bancos, por exacto. ejemplo. ¿Son las remesas las responsables de cómo se maneja el dólar fuera del mercado No, eso es formal? del Banco Central. No, no. O sea, no, yo digo, por ejemplo, Tú dices la falsa tasa. ajá, la que, Como la que está doble fuera, tasa, la que la está No, no, fuera, no, es que ¿quién la esa aporta? esa no la regula nadie. Ya. No, imagínate. Y al Esa no chi- la ¿Y regula cómo? nadie. Y al chino es una vez- precisamente eso. Al chino una vez se le dañan unos cuartos ahí en Herrera y Tú era en sa- dólares. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú te acuerdas? Se tú sa- pudrían esos cuartos y tú uno sa- necesitando. ¿Tú sabes qué es lo que No, hombre, pasa? no. Por eso es que los bancos solamente te comercializan 300, 500, Ujú. porque ellos pueden venderte a la tasa que pone el Banco Central Exacto. a ese precio. Exacto. Pero la tasa que pone el Banco Central, que hoy día, bueno, ayer, te voy a decir ahora mismo, amaneció a 55.90, ayer. Pero el dólar ya ha llegado a los Pero el dólar 63. está 60 en la 63 calle en la ya. calle. Si Y tú tú- tienes sí. que salir O sea, a buscarlo, y tienes Si imagínate. que es para salir a rápido, buscar. te lo están vendiendo a 63 pesos el dólar. Y eso, o sea, el que va a comprar $10,000 no es lo mismo que el que va a comprar $500. Ujú. La tasa para comprar 10,000, 20,000, que son las que compran los comerciantes, ¿verdad?, es más cara que la que compran los pequeños. Exacto. O sea, dice que no, que a mayor cantidad se supone que un mejor precio. Negativo, todo lo contrario ocurre con el dólar. Entonces, aunque con relación al dólar hay una particularidad, que el crecimiento del dólar, a diferencia del gobierno de Hipólito Mejía en 2002, 2004, por la crisis financiera aquella, no es un crecimiento del dólar con inflación. O sea, los precios aquí no han aumentado ni amanecen un día uno y al otro día al otro en los supermercados, porque no es un precio con inflación, pero sí es un precio irregular O y con sobre la presión. base de una supuesta crisis, porque la crisis per se
tan honda como se ve no está en la República Dominicana, sino que es creada. Y a eso hay que prestar atención, Mira, definitivamente. Yo siento que con el dólar Déjenme- estamos simplemente jugando. O sea, quiero decirle a la población que nosotros estamos haciendo una inversión, que el gobierno a través del Banco Central está haciendo el mayor esfuerzo para hacer que la tasa del dólar baje. Sin embargo, dejamos al libre albedrío a aquellos que tienen el negocio en sus manos o tienen el sartén agarrado por el mango y nadie lo controla. Antes Entonces, de pasar, yo no perdón, compro más de mí. antes de pasar a los periódicos, hay algo que no se nos puede quedar y es que la República Dominicana está esperando, los sectores políticos nacionales y demás, están esperando saber si el presidente Danilo Medina solicitará al Congreso Nacional una prórroga del estado Usted de sabe que sí. emergencia. Sí. Sí, ayer Él lo sí. confirmaron. Él sí. Mira, La realmente, oposición no, pero él sí. realmente a mí me parece un absurdo que se solicite una prórroga del estado de emergencia si estamos tratando de desmontar las medidas. Ajá. Pero Perdón. hay un tema con perdón, eso. Ahí hay un tema, Julio. Perdón. Yo no estoy diciendo que nosotros debamos salir del estado de emergencia, todo lo contrario. Claro, yo entendí tu Te punto. todo lo entendimos tu punto, contrario, pero hay un tema. para en el que no me medio. malinterpreten. Sin embargo, es un absurdo, es ilógico que se me quiera mantener de nuevo un estado de emergencia cuando yo estoy llamando a la población, al mercado nacional, al sector empresarial, a todo el país, a que se reintegren a la normalidad Sin en esta- un plan escalonado de 4 fases. Si en estado Y de ahí emergencia. estoy de acuerdo con la oposición y con la misma posición fijada por Leonel Fernández de que no es necesario por esta misma situación. Lo que pasa, Julio, es que sin el O estado no es de justificable, mejor dicho, no es es la palabra. justificable. Sin el estado de emergencia no puede seguir el toque de queda. Claro, yo lo sé. Número uno. Yo lo sé. Número dos, si usted como oposición no está de acuerdo, yo como gobierno necesito ese espacio, yo lo voy a pedir para que cuando todo el mundo se contamine, la culpa le caiga a usted. Yo digo, Entonces, yo las fases hice- debieron ser más largas. yo hice mi trabajo de solicitar para prevenir, pero todo lo contrario, lo que ustedes están haciendo no es me acortando las aprobaron. fases. Pero ahí hay una contradicción política, Claro. porque todo el problema que tenemos en el país con el estado de emergencia, con el toque de queda y con abrir la economía, está en un juego político entre entre el partido del gobierno y los partidos de Lo oposición. más probable es que sí, que se solicite. Sin embargo, ahí estaríamos entrando en una contradicción por parte del gobierno entre lo que se dice y lo que se hace. Además de que podríamos estar viendo un nuevo impasse aún más profundo, aún más hondo entre la oposición en la Cámara de Diputados y bueno, en el Senado no, oposición pero en la le Cámara de dijo Diputados. al Porque gobierno ellos dijeron que no iban a aprobar que no, más. le dijeron, este es el último. Si la memoria no me falla, fue una rueda de prensa y estuvo presidida por Alfredo Pacheco. Sí, claro. Dijo, este es el último, no más. Pero como nosotros estamos siguiendo teniendo problemas de una alta tasa de infectados, Este es el vivo reflejo de las incongruencias que ha tenido nuestro gobierno en el manejo de la situación de la pandemia del COVID. Esta Vámonos. situación del estado de emergencia, de la prórroga. Vámonos a la portada de los periódicos en este día. así es. El periódico Listín Diario, 1,787 contagiados. Gracias, Cristian. Por el COVID-19 en la primera semana de la desescalada. Póngalo ahí. El presidente lleva 2 días evaluando el resultado de la apertura. Tercer mes bajo el ataque del coronavirus. De acuerdo a los boletines del Ministerio de Salud Pública sobre la evaluación del virus, desde el 20 de mayo hasta ayer martes, las cifras en general han ido en aumento. ¿Usted lo vio? En esta semana se han procesado 10.996 muestras para una media aproximada de 1.570 pruebas por día, de las cuales 1.787 dieron positivos. ¿Qué te digo? Bueno, el Banco Central inyecta millones Y para... eso, que no estamos haciendo pruebas a la gente del metro y el teleférico, a los que lo usan. Yo creo que en toda la oficina pública debieron hacer pruebas. El Banco Central inyecta 60 millones para estabilizar mercado de divisas. Yo creo que debiera ponerlo en suero. En los últimos 3 meses el Banco Central ha inyectado la suma de 2.100 millones de dólares a la economía nacional, la que se considera algo nunca visto en el país. Las telefónicas reanudan el cobro de sus servicios y la suspensión también. En el enfoque, José Ramón Peralta, un peligro que se aleja. Yo no había visto al ministro escribiendo aquí en El el enfoque. desarticulista. Sí. Ahora. Ok. Imagínate Editorial. con tanto tiempo libre. No, ahora es que se está trabajando más con las encuestas y la cosa.
Quédate en casa, la devaluación de una consigna nacional. Estas son las principales informaciones del matutino Listín Diario. Veamos qué tiene. Periódico Hoy, en su portada del día de hoy, que dice lo siguiente: mantener emergencia. El Comité de Emergencia y Gestión Sanitaria recomendó al presidente de la República mantener todas las medidas con las que ha combatido al COVID-19, incluyendo el estado de emergencia. Gobernador del Banco Central y banqueros tratan sobre cotización del dólar. Banco Central apoyará con uso de reservas para amortiguar esta situación. Además, negocios reabren y esperan clientes. Ahí puede ver usted en la foto, una de las fotos principales de la portada, un letrero donde dicen se necesitan clientes. Y mucho. La Iglesia Católica tiene su protocolo listo para reabrir los templos a partir del 3 ¿Qué de necesidad junio. Yo hay? estoy de acuerdo. ¿Pero con cuál? ¿Con la que cuál es la ¿Con cuál de necesidad? las dos? ¿Con que abra o que cierre? abre? O que se mantenga cerrado. ¿Cuál es No, la no. necesidad de abrir o que se abra? No, que se abra, que hay mucha gente que tiene que limpiar ese Oye a la corazón, mi otra, amor, y oye a la ayudar Pero a y esas necesitan almas. una iglesia, ir a un Sí, templo para sí, eso. aquí hay gente que necesita limpiar el alma. La conferencia del episcopado explicó que la capacidad máxima en cada templo será de un 30% en la segunda fase, un 50% en la tercera y un 100% en la cuarta. Que usen alcohol y jabón de cuava. Alcohol bendito. Otra encuesta consigna a Abinader, lleva 20 puntos. Respeta la iglesia. No, yo la respeto. Yo la respeto. Otra La encuesta iglesia no hay que consigna respetar. Abinader lleva 20 puntos de ventaja a Gonzalo en lucha por la presidencia. 74% de los contagiados del lunes es del Gran Santo Domingo. Escuchen bien esto, 74% de los contagiados del lunes es del Gran Santo Domingo. Ahí tienen, resumen, los datos del coronavirus: 15.264 confirmados, 468 defunciones, 8 nuevas, 8.534 recuperados, 55.708 descartados, 4.052 en aislamiento domiciliario y 2.210 en aislamiento hospitalario. Las principales informaciones del periódico Hoy de este miércoles 27 de mayo. El periódico Diario Libre dice en su portada: la Junta Central Electoral aprueba protocolo sanitario para votar sin temor en las elecciones, adquiere productos y equipos para desinfectar los recintos y ayudar a proteger a los votantes, y la Junta está optimista de que los electores acudirán a votar sin miedo al contagio. Amable dice trabajará para que Abinader gane las elecciones. Gonzalo nombra a Abel Martínez director operativo de campaña, es el tercero. El tercero, ¿verdad? Trasladan 17 familias a la nueva Barquita. Productores artísticos se preparan para reiniciar actividades en agosto. Voleibol marca la pauta para reapertura. Abinader dice garantiza estabilidad. Banco Central reitera cuenta con reservas de divisas. ¿Solicitará el presidente otra prórroga de emergencia? Esa es la pregunta que plantea el periódico Diario Libre, la responde en su página 4. Iglesias listas para abrir a fieles a partir del 3 de junio. Con esta información, seguimos en la lectura de los periódicos. El periódico El Día de la fecha: tranque en las grandes ligas, jugadores y dueños de equipos en desacuerdo. Banco Central y las entidades financieras analizan alza del dólar. La gran demanda de divisa provoca la inestabilidad de la moneda. Aquí llega todo junto. La Junta aprueba protocolo sanitario para las elecciones. Los recintos serán desinfectados y filas serán con distancia para evitar contagios. En la diáspora se iniciaron trabajos para montaje del voto del dominicano en el exterior. Las iglesias se reabrirán para sus feligreses. Conferencia del Episcopado dispone reanudar misas desde el 3 de junio. Evangélicos esperan gobierno emita recomendaciones para cultos. Los templos tienen 2 meses cerrados. Gracias a Dios. Las iglesias abarrotan los clientes abarrotan plazas. Los ciudadanos comenzaron ayer a visitar las diferentes tiendas que ofrecen servicios en las plazas comerciales a pocas horas de su apertura, aprobada por el gobierno con motivo de la celebración del Día de las Madres y como parte de la primera fase de la reactivación ante el COVID-19. En el sumario del día, campaña: Abinader apela a gastos calidad ante crisis. En política, Leonel afirma no quería marcharse del PLD, fue que lo empujaron.
Y en respaldo, Abel Martínez, director de campaña de Gonzalo. Estas son las principales informaciones del periódico El Día. Seguimos con el periódico El Caribe, que en su portada dice: Junta Central Electoral establece cómo votar el 5 de julio y prevenir la COVID-19. Órgano electoral dispone que los recintos de eleccionarios sean desinfectados y el uso obligatorio de mascarillas y guantes y distanciamiento físico. Además, los precios de los plátanos a la baja. Se están quejando de que se cotizaba a 30 pesos los plátanos y ahora están de 7 a 15 pesos. Que hay muchos. No es que hay mucho, es que no se estaba consumiendo, no se estaba comprando y no se estaba exportando por la situación del COVID. Claro. No es que hay mucho. Votantes del exterior representan el 7.9% del padrón. Además, pandemia saca a relucir viejos males de cárceles. Perdonen, no tengo los lentes. Estas son las informaciones que trae hoy el periódico El Caribe en su portada. Seguimos. El periódico El Nuevo Diario dice en su portada que la Junta Central Electoral aprueba protocolo para las elecciones PE. ¿A qué se referirá con PE? Poder Ejecutivo Poder pedirá Ejecutivo. Poder Ejecutivo Un lapsus. pedirá prórroga. Raquel Peña destaca prioridades de gobierno de Abinader y su rol. Todos a una. Así dice Percio Maldonado en su editorial de este día. Con esta información nos vamos a la pausa. Mantenga la sintonía con Despierta RD.